La persona con quien vamos a conversar en un breve instante, la conocimos a través de la radio. Valga entonces la justificación de los medios de comunicación. Una persona que se ha convertido con el paso del tiempo en un corresponsal desde la zona oeste del conurbano bonaerense y también desde la ciudad de Buenos Aires. Ayer participó de esta concentración convocada por la CGT, bochornosa concentración convocada por la CGT. Abel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te ha gustado? Buen día. Bien, bueno, ¿qué nos podés contar de lo sucedido en la víspera? Mira, bochornosa en algún aspecto y auspiciosa probablemente en otro. Por el lado de la concurrencia creo que es auspiciosa en el sentido que hubo mucha gente en la calle marchando y más aún, yo no me animo a hablar de la marcha de ayer desvinculada de la marcha de antes de ayer. Ajá. La de los docentes. Docentes, o sea, a ver. Pensándolo todo en conjunto, digo, hubo un montón de ciudadanos, de trabajadores, de docentes y de trabajadores sindicalizados y cuentapistas y trabajadores de la economía social que ayer estuvieron también marchando. Yo no me animo a hacer números, pero entre ambas marchas seguramente hubo más de 1 millón de personas en la calle. Y eso es auspicioso. Siempre es auspicioso la gente en la calle y siempre es auspicioso también cuando la gente en la calle protesta y discute de alguna forma con el poder los derechos de cada uno. Está muy bien eso, Abel. Ahora, discutir con el poder también debería ser discutir con los mandamás de la CGT, por ejemplo, que son parte de ese poder. Es la parte bochornosa esa. Claro. Bueno, y esa parte bochornosa, ¿qué opinión te merece, Abel? Mira, es un poco también la de la mayoría de los que marcharon ayer. Ayer la gente fue con ánimo de esperar de la dirigencia, sobre todo de la máxima dirigencia de la CGT, un pronunciamiento por una profundización de la protesta y de los planes de lucha que muchos sindicatos vienen desarrollando por las suyas a través de la convocatoria a un paro general de actividades. Y eso se notaba en el ánimo de la gente y también en las consignas que la mayoría de las columnas coreaban. Sí. Y eso explica también la manera en que terminó el acto. Claro. Una manera por ahí que no fue de lo más adecuada para esta clase de circunstancias, pero que tiene que ver con los reclamos que la propia base le hace a la dirigencia. Claro, y que la dirigencia no está a la altura y no responde adecuadamente. Exactamente. Yo quiero hacer mención e hincapié en eso, Abel. No culpabilicemos a las bases de cómo terminó el acto, sino a esta dirigencia que se fue además custodiada y que no fijó firmemente la decisión de una medida de fuerza que no debe tener ni comienzo ni final, debe ser una medida de fuerza. Está especulando con una fecha para ver cuándo adopta esa posición. Me parece una actitud deleznable esto de programar paros y no hacerlos. Es como la noticia, ¿viste? Cuando se anuncia ese vicio que tienen los periodistas o los comunicadores. La noticia no se anuncia, la noticia se da. Me parece que los paros pasa por el mismo vértice. Hay un par de circunstancias que de alguna forma prefiguraban esto. O sea, el acto no se convoca en la Plaza de Mayo, sino que se convoca en Diagonal Sur, enfrente a un edificio o ministerio, que es el lugar, quién sabe, menos adecuado para esta clase de actos. Y eso todos nos dimos cuenta, y aparte porque es el mensaje implícito. O sea, la CGT le hizo precio al gobierno al no hacerle un acto en la plaza. Claro. O sea que ya empezó para atrás. Ya se nota que aparte la trayectoria de esta dirigencia a lo largo del último año y medio así lo prefiguran, y de alguna manera es la propia presión de las bases la que lo obliga a esta dirigencia a subir al ring, que suba al ring pero no pelea. Entonces esto es natural que esto hubiera terminado así. Yo lo único que te quería acotar como comentario es que los incidentes que hubo sobre el final
del acto de ayer no fueron ni siquiera muy importantes. O sea, fue una cosa que sucedió circunscripta alrededor del escenario, del palco donde estaban las autoridades, pero date cuenta que ayer hubo fácil gente en 10 cuadras a la redonda, en las avenidas colmadas, columnas llenando Belgrano, las diagonales, la propia 9 de julio. La verdad es que es muy difícil que se impalidezca un acto político como la marcha de ayer por un incidente que hubo sobre el final del acto. No, totalmente de acuerdo. Pero además esto también marca las propias disidencias que hay hacia el interior del conjunto que organiza la marcha. Claro. Porque no todas las fuerzas sindicales que estaban ayer representadas en el palco acuerdan con esta indefinición. En la mitad de la marcha, dirigentes de ATE, por ejemplo, recorrían una columna enorme, que bueno, ATE lleva bastante gente, y dieron vuelta a las banderas y se retiraron, porque estaban esperando un pronunciamiento más contundente. O sea, no toda la burocracia es igual de burocrática, si querés decirlo de alguna forma. Está muy bien y concuerdo contigo. Y reitero, yo pongo énfasis no en los pequeños incidentes que hubieron ayer y con los cuales estoy de acuerdo en cuanto a tu opinión, sino en la causa de esos incidentes. Siempre que estas marchas están convocadas por los Moyano, por los Daer, por los Barrio Nuevo, culminan de la misma manera. ¿Por qué? Por indefinición. Y yo pregunto, ATE, por ejemplo, que retiró sus banderas y su gente, ¿no mostró un signo de debilidad ante el poder político-económico de esta manera? Mira, yo en esto tengo una opinión por ahí un poco más pragmática y tiene que ver también con mi propia actividad gremial. O sea, en esto a mí me parece que uno tiene que ir a donde se produce el conflicto tratando de motorizarlo y de llevarlo adelante de la mejor manera posible. Ayer el lugar era ahí y ATE o las dos CTAs llevaron su gente y llevaron bastante gente. Y hay que estar ahí porque lo que se produjo ayer, en definitiva, es muy auspicioso, que es que las propias bases, de alguna forma, sobrepasan a esta dirigencia que no está dispuesta a defender los intereses de esas mismas bases. Está bien, si a ver, perdóname que te interrumpa. No lo podés hacer. Está bien, perdóname que te interrumpa. Ahora, sí. La decisión de alejarse de esa concentración, ¿fue motivada por las bases o por los dirigentes de ATE? No, una decisión de esta naturaleza en general, de la forma organizada y ordenada como se dio ayer, es una decisión de la dirigencia. Ajá. Pero ATE tiene dentro de la constelación sindical una postura un poco más confrontativa y combativa que la gente que está ayer en el acto, incluso PCN, que es un sindicato mucho más contemporizador con el poder de turno, ayer estaba reclamando que se le ponga fecha un paro general. Así que lejos de salir ganancioso, de haber más o menos piloteado la situación, la máxima dirigencia de la CGT, sobre todo de la CGT unificada, salió bastante perdidosa y está hoy día viendo cómo hace para salvar la ropa, porque claramente hay una demanda de acciones más concretas de una parte importante de la población y sobre todo de los trabajadores organizados que están viendo cómo día a día sus condiciones de vida y sus salarios se deterioran. Ajá. Entonces hay una presión desde abajo que no pueden resolverla. Esta dirigencia no la puede resolver y está siendo sobrepasada en cada lugar donde eso se produzca. Absolutamente. La última consulta que te realizo, Abel. ¿Qué opinión te merece el paro docente con todas sus injerencias? Mira, el paro docente, con el acatamiento que tuvo, es un mensaje muy claro al gobierno y al ministro de Educación, y expresa bastante claramente el sentir
del deseo de los docentes por un derecho, que es en principio la paritaria nacional docente, que está consagrada además por la ley. Entonces, más allá de los cuestionamientos seguramente justificados que pueda tener la dirigencia, y sobre todo la dirigencia que más sale encabezando este conflicto, no sé, de todo lo que se sabe y lo que se dice, la verdad es que desatado el conflicto, los que llevan adelante la medida de fuerza son los propios trabajadores docentes, que sencillamente el día de paro no van a trabajar, se bancan por ahí el descuento del día, y salen a bancar el plan de lucha. Yo estoy seguro que hay mejores dirigentes que los que están encabezando los sindicatos que tenemos, y en general tiendo a pensar que es responsabilidad de los propios trabajadores elegir mejores dirigentes, pero no creo que seamos nosotros, y mucho menos el gobierno, los que le van a decir a los docentes quiénes son los que tienen que representarlos en un conflicto. Es como si, qué sé yo, como si el enemigo te dijera: vos qué general tenés que llevar a la batalla. Esto no es así. Entonces, desatado el conflicto, me parece que es más, nosotros como ciudadanos que no somos docentes, nos interesa muchísimo y deberíamos apoyar esa lucha, porque me parece que es parte del proyecto de nación o de tener una mejor sociedad, dedicarle los recursos adecuados a la educación. Está bien. Ahora, dentro de ese mensaje claro que vos denominás que están impartiendo desde los sindicatos docentes principalmente, acompañados por muchos trabajadores del sector, no existe un apartado que hable de la transformación de la política educativa. Me parece que eso es menester también de los sindicatos. Por eso creo yo que uno puede fácilmente defenestrar al Frente Gremial Docente y a todos los sindicatos que integran y componen el sector de la docencia. Siempre se basaron en un mero economicismo que decimos es importante, por supuesto, porque somos todos laburantes. Ahora, ¿cuándo van a proponer o a exigir una transformación educativa? Porque en definitiva seguimos siendo tan esclavos como hace muchísimos años en esto del proceso educativo o del proceso escolar. Y veo yo cómo hay una inacción en cuanto a estos referentes sindicales. Lo que pasa, Gustavo, me parece a mí es que por ahí es pedirle demasiado, no solamente una dirigencia que normalmente no está a la altura de circunstancias, sino pensar en una transformación de la educación, que es probablemente lo más conservador que tenga una sociedad. Es pensar por ahí en un momento político diferente al que estamos viviendo. Hoy día estamos viendo por ahí un retroceso de un montón de derechos o de un montón de situaciones donde la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de puestos de trabajo. Se está luchando no para cambiar el sistema, sino probablemente para estar dentro del sistema y no quedarse afuera. Bueno, ese es un gran error, me parece, ¿no? No, bueno, está bien, pero es lo que sucede en la calle y lo que los propios trabajadores están discutiendo hoy. Prácticamente pareciera que los trabajadores estuviéramos reclamando el derecho a ser explotados para no quedarnos afuera, que estar pensando en cambiar el sistema para que esa explotación no se produzca. Claro, claro. Esa es la situación de hoy. Bueno, pero entonces, eso también es el mensaje de los burócratas, sindicalistas. Es decir, frenar todo impulso revolucionario o rebelde de los trabajadores para situarlos precisamente en esto, en la cosa más chiquita, en la cosa diaria, que es importante, pero no deja de ser doméstica. Sí, lo que pasa es que no se hace normalmente todo de golpe. Yo estoy de acuerdo con vos, pero me parece que pero aparte lo hemos visto, cuando uno resuelve por ahí algunos problemas más acuciantes, entonces puede pensar en reivindicaciones un poco más elaboradas y en buscar otro tipo de beneficios o de derechos. Pero cuando vos estás perdiendo los derechos fundamentales, hay un montón de otras cosas que son tal vez hasta más importantes, pero menos urgentes, que quedan como de lado. Es verdad, pero vos fíjate una cosa, con respecto a los sindicalistas de la educación o de la docencia,
como Roberto Baradel. Vos decías recién que no era el momento político quizá más adecuado para reclamar una transformación política de la educación, para reclamar una transformación de los proyectos. Y sin embargo, Baradel estuvo muy alineado al gobierno anterior y uno puede suponer que ese momento histórico era propicio para proponer una transformación y no lo hizo tampoco. Es cierto, es cierto. Pero bueno, hoy estamos peor que en ese momento histórico y estamos discutiendo cosas que en ese momento no se discutían. Pero no se discutían porque se ocultaban, porque estaban alineados, sí, porque era para discutirlo también, ¿eh? Los salarios claro, siempre estuvieron diezmados desde la historia de la humanidad. No, totalmente, sobre todo en educación. Y en esto los docentes tendrán que hacer lo suyo para cambiar su dirigencia. Esto es algo que es así porque no se puede cambiar ni por decreto ni desde afuera la dirigencia de un sindicato, lo tienen que cambiar sus propios afiliados.